que está extremadamente sobrevalorado. La playa cuando hay mucha gente. Por otro lado, una playa vacía está realmente subestimada. Redes sociales, y saber lo que sucede 24 horas al día, 7 días a la semana. Actualmente estoy saliendo con alguien que está más centrado en Facebook que en cualquier otra cosa. Me cabrea. Está en su teléfono constantemente, no sospecho que me esté engañando porque va al trabajo y luego vuelve a casa a la misma hora todos los días. Es extremadamente entrometido y quiere saber los negocios de todos. Sí, he tenido múltiples conversaciones y discusiones con él al respecto, pero es completamente terco y no quiere escuchar ni cambiar. En serio, creo que es hora de poner los pies en el suelo, parece que estaría mejor soltero. Reality shows. Ser famoso en TikTok. Tener seguidores en Instagram y ganar una pelea en Twitter. Por algunas razones, parece tener peso en la internet y al mismo tiempo ser absolutamente hermético a la vida real. Me resulta extraño que exista algo parecido a ser famoso en una única plataforma de redes sociales, donde las personas actúan como si fueran verdaderas celebridades cuando en realidad el 99% de las personas nunca han oído hablar de ellas. Tener una casa enorme. Más para limpiar. Caro de calentar. El espacio vacío, crees que deberías llenarlo. Entonces gastas dinero que no tienes que hacerlo. Asumiendo que es una familia de 4 personas, algo más de 5 dormitorios y un estudio es excesivo. La familia simplemente pasa tiempo separada en su propia casa. Trabajé para una empresa de limpieza, limpiamos las casas de algunos ricos. El secreto sucio es que en muchas mansiones, los pisos o alas enteros están cerrados y no se usan, es solo para mostrar. Eso suena aterrador. En serio. Imagínese tener que entrar en uno de esos por cualquier motivo después de haber estado sin limpiar y sin abrir durante meses, o incluso años. Así se hacen las películas de terror. Diamantes. Ni siquiera son los minerales más bonitos existen, bonitos y más baratos. Nunca entendí realmente por qué la gente compra todas estas joyas caras. Cigarrillos. La gente parece amar a esos cabrones desagradables. Se llama adicción. Puede que los odie, pero crece una dependencia de ellos de la que es difícil romper. Soy exfumador y no hay un solo día en el que no piense en fumar un cigarrillo, pero me esfuerzo por ignorarlos. No he fumado un cigarrillo en más de 2 años. Orgulloso de tu logro. Estoy convencido de que dejar de fumar y beber tiene que ser lo más difícil porque la sociedad lo hace lucir tan elegante. Me sorprende la cantidad de anuncios de cigarrillos y licores que hay. Es inaceptable e innecesario. Nunca olvides que eres más fuerte que la adicción. Plataformas de streaming solía ser increíble, pero ahora siento que estoy pagando mucho más pero viendo mucho menos. Los precios en Canadá han subido a $18,99 más impuestos. Creo que he pagado 3 meses en los que, literalmente, no he visto nada. La selección es tan mala que solo estoy viendo reality show de mala calidad en Hulu. Creo que cuando empecé costaba $9,99 un poco más. Me gusta la idea de que hagan producción internacional en teoría, pero en la práctica, la mayoría de las cosas no se pueden ver e incluso cuando es bueno, mi apetito por las cosas en idiomas extranjeros, es decir, leer subtítulos, no es tan alto como hubiera pensado. Solía ser un regalo por el que estabas dispuesto a hacer un esfuerzo, tal vez en una cita, no es algo que quiera hacer un martes por la noche para relajarme. Deberíamos poder filtrar los géneros. También creo que al ver tanta basura, he convencido al algoritmo de que soy una especie de amante de la basura, por lo que ofrecen platos humeantes de más basura. Francia. Y lo digo como un francés que solía trabajar en oficinas de turistas. Sí, Francia tiene cosas impresionantes para visitar, hermosos paisajes, excelente comida, lugares históricos increíbles, varios lugares climáticos, naturales, etc. Pero, dado que está tan sobrevalorado, especialmente París, muchos turistas se decepcionan una vez que llegan aquí, especialmente los asiáticos. La mayoría de nuestros alojamientos turísticos están desactualizados, son demasiado caros, la gente apenas habla inglés y los propietarios no hacen ningún esfuerzo. Los turistas vienen después de todo y somos los mejores, así que, ¿por qué cambiar o actualizar algo? Solo la parte de lujo del turismo es 100% buena y algunos hoteles o camping más grandes, etc. Por como un buen hotel, casa de huéspedes, restaurantes, etc., he visto una docena de malos. Sí, nuestra comida, paisajes y castillos son increíbles. Pero, tienes uno igualmente asombroso en los países de Europa del Este por un mejor precio, mejor acogida, hoteles modernos, comida, gourmet barata. Tener hijos. Es el comodín más grande económica y emocionalmente para inyectar en su vida y, generalmente, en su relación. Te estás inscribiendo para una vida de estrés incluso en el mejor de los casos y una vida de dolor impensable en el peor.
Sí, en la mayoría de los casos, hay momentos y aspectos de alegría monumental que puntúan el viaje. Si superan las realidades y las luchas del día a día de la paternidad y maternidad, depende de una serie de factores, incluido el temperamento de usted y su pareja, sus recursos financieros y, lo más importante, la suerte. Tener un hijo es jugar a la lotería genética. No sabes qué pelota de ping-pong va a aparecer, ¿y tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete.